Estimados, estimadas personas mayores de grupos de adultos mayores que coordina Senama, eh, les comentaré sobre un proyecto de investigación al que las queremos invitar a que participen. Trata sobre alteraciones en el endotelio, es decir, la capa interna de células que está en el interior de las arterias y de las venas, sobre uno de los tipos de células que circulan en la sangre, que son las plaquetas, y esto en el contexto de personas mayores, separándolos en grupos de frágiles versus no frágiles, refiriéndome a personas mayores. Soy Iván Palón, profesor de la Universidad de Talca. Dirijo un centro de investigación en trombosis y coordino una red interuniversitaria, 15 universidades del Estado de Chile, sobre envejecimiento saludable. Allí están los énfasis, ¿verdad? Endotelio, plaquetas, personas mayores, frágiles. Esto en el contexto de que hay elementos de lo que vamos a ir conversando favorecen el desarrollo de trombosis. Separé la presentación en 4 puntos, como ustedes pueden ver ahí, sobre envejecimiento de la población, sobre el síndrome de fragilidad, sobre este síndrome y su asociación con enfermedades cardiovasculares, y el proyecto propiamente tal. Sobre envejecimiento poblacional. Seguramente ustedes saben que la población en el mundo está envejeciendo primero en los países, voy a decir, del viejo mundo, permítanmelo expresar así, ya en Europa esto partió primero, en que ustedes pueden ver que la natalidad, perdón, ha ido disminuyendo esto en un rango de 100 años, considerando hasta los 2050. Estamos posicionados aquí, en el 2021. Y por otro lado, la edad de la población ha ido aumentando. Si consideramos el número, en este caso expresado en porcentaje, como ustedes pueden ver acá, de personas sobre 65 y bajo 5 años, en estos momentos ya el porcentaje es mayor a nivel mundial de personas mayores de 65 que menores de 5 años. ¿Qué pasa en Chile? En Chile no hay una diferencia al respecto, solo que el proceso ha ocurrido más rápido, hay un proceso de envejecimiento acelerado, y ustedes pueden ver que la pirámide poblacional del 1960 claramente es distinta a la actual. Esto en la parte baja de la gráfica indica la cantidad de hombres y mujeres que tienen edades menores, y en la parte superior las que tienen edades mayores. Y claramente ustedes ven que a medida que ha pasado el tiempo, la cantidad de personas mayores va aumentando, ¿ya? Y esto se tiende a transformar en una especie de rectángulo, ¿ya? En lugar de una pirámide. Actualmente este es el porcentaje, cerrémoslo en 17%, porque esto tiene, el censo ya tiene algunos años, del orden del 17% de la población. En nuestro país, es decir, alrededor de unos 3 millones de personas, tiene sobre 60 años. Y este cambio demográfico, es decir, el aumento de la edad de la población, implica, por cierto, también un cambio epidemiológico. ¿Ya? Van apareciendo enfermedades en mayor proporción porque hay enfermedades que se asocian a más edad. Hay un contexto para preocuparnos especialmente del tema envejecimiento, y es el hecho de que la Organización Mundial de la Salud, junto con también la Organización de Naciones Unidas, le dio el respaldo, ha declarado a partir del 2021 hasta el 2030 la década del envejecimiento saludable. Esto a nivel mundial. Y Chile no está ajeno a este importante evento de un decenio. El segundo punto que quiero comentarles tiene que ver con lo que se llama síndrome de fragilidad en las personas mayores. Y podemos entender que el síndrome de fragilidad implica aspectos clínicos y biológicos a nivel de cada una de las células del organismo. Todos envejecemos.
nadie, absolutamente nadie está ajeno a este proceso, ¿ya? Que por cierto, si bien es cierto, uno podría decir que se envejece desde los primeros meses, ¿ya? O de los primeros años, podemos decirlo más, pero la verdad es que hay un quiebre importante por allí en los 40 años, ¿ya? A partir de allí empiezan a aparecer elementos que indican el proceso del envejecimiento como que partió, ¿ya? Y están descritos, hay 10 elementos biológicos a nivel de cada célula del organismo que están identificados, que ocurren durante el proceso del envejecimiento, a los cuales no voy a eh, revisar ahora, ya no se justifica, ¿ya? Pero todos esos cambios que van ocurriendo a nivel de las células implican que los diferentes órganos, sistemas del organismo empiezan a disminuir en su funcionalidad, ¿ya? Baja la reserva fisiológica del organismo. Eso implica que empieza a funcionar un poco más lento y esa lentitud o disfunción va a asociarse con una mayor cantidad de enfermedades, morbilidad y eventualmente también mortalidad. Seguramente ustedes han escuchado hablar de sarcopenia. Ustedes ven ahí una relación entre tres ámbitos que se relacionan con moléculas y señales que yo no voy a describir ahora, pero créanme que hay una relación entre sarcopenia, que es pérdida de masa muscular. A partir de los 40, y posiblemente lo han visto en televisión por ahí a propósito de publicidad para ciertos productos, que a partir de los 40 empezamos a perder masa muscular. Eso es sarcopenia, que puede estar en distintos grados, por cierto, dependiendo de las personas. ¿Ya? Por otro lado, también empieza a desregularse, es decir, a presentar ciertas alteraciones a nivel neuronal y a nivel endocrino, desregulación neuroendocrina. Y por otro lado, también el sistema inmune empieza a disminuir en su función. Entonces, todos estos elementos empiezan a formar parte de esta disfunción que va ocurriendo en nuestro organismo a medida que vamos avanzando en edad, ¿ya? Por otro lado, cuando les decía que no todos los organismos envejecemos igual, todos envejecemos, pero envejecemos con distintas pendientes. Si lo vemos así, algunos envejecen así, ¿ya? Otros envejecen así, ¿ya? El proceso de envejecimiento puede ser más lento o más rápido, ¿ya? Por lo tanto, podemos encontrar a dos personas de 70 años que sería su edad cronológica, pero su edad fisiológica puede ser distinta, ¿ya? Y eso, la verdad es que es complejo. ¿Por qué se generan estas diferencias de edades, entre comillas, fisiológicas? ¿Ya? A pesar de tener una misma edad, dos personas de edad cronológica. Hay factores genéticos que influyen y factores ambientales. La verdad es que estos son bien importantes en esta diferente pendiente de cómo se envejece, ¿ya? Por una parte, el nivel socioeconómico, el nivel educacional, y relacionados con los anteriores, la alimentación y la actividad física, entre otros elementos. No son los únicos, por cierto. Aquí he escrito varias frases que las voy a leer y eventualmente comentar si creo que es necesario. Por una parte, este síndrome de fragilidad de las personas mayores claramente se asocia a envejecimiento, eso no hay duda, pero no es lo mismo. Y esto a propósito de que se envejece a velocidades distintas, ¿ya? Tiene múltiples causas, ya lo comentaba, ¿ya? Presenta características sí que permite identificarlo. Hay marcadores, hay escalas que ya comentaré que permiten indicar esta persona está frágil o no está frágil, ¿ya? Ahora, no es lo mismo que comorbilidad. Comorbilidad significa que aparecen varias enfermedades al mismo tiempo, pero es claro que el síndrome de fragilidad respecto a las enfermedades específicas se van superponiendo en el tiempo y se van potenciando, ¿ya? Es decir, las enfermedades favorecen la fragilidad favorece ciertas enfermedades. Es un continuo.
inicialmente silencioso, inicialmente no se nota el síndrome de fragilidad, ¿ya? Pero en la medida que se van aumentando criterios de fragilidad, esto se hace más notorio, ¿ya? Y esto es muy importante. La persona frágil tiene más posibilidades de desarrollar eventos adversos, léase caídas, léase enfermedades, léase hospitalizaciones y eventualmente la muerte, ¿ya? Entonces, esto es muy importante aquí. Es importante identificar el síndrome de fragilidad a tiempo. ¿Por qué? Porque la verdad es que el, la fragilidad, y hago este alcance, ocurre en personas autovalentes. Cuando ya no es autovalente, ya no es síndrome de fragilidad, ¿ya? Ese es otro tema, ¿ya? La fragilidad está en un contexto de personas autovalentes, pero que no son, son frágiles, no son no frágiles, ¿ya? Y en esa etapa de fragilidad aún se puede intervenir para prevenir el avance a la pérdida de la autovalencia, ¿ya? A la aparición de comorbilidades. Es muy importante identificar esta etapa de la fragilidad, ¿ya? Y es un tema que está en investigación en Estados Unidos, en Europa y, por cierto, también en nuestro país. Aquí aparecen algunos criterios de fragilidad, ¿ya? Esto es a propósito de una escala que voy a desarrollar más claramente después. Ustedes pueden ver pérdida de peso involuntaria. Empieza a perder el peso en la persona. Asociada también a sarcopenia, a pérdida de masa muscular. Sensación de agotamiento general. Debilidad. Hay una forma de medir esto que ya lo mostraré más luego. La velocidad de la marcha es más lenta, también se puede medir. Bajo nivel de actividad física. Si alguien no tiene ninguno de estos 5 criterios, no es frágil, según el criterio de Freud, ¿ya? Que es el más clásico. Se es frágil si hay uno o dos de estos criterios están presentes en la persona. Y si tiene 3 o más de estos 5, la persona es frágil. Nosotros hicimos un estudio hace algunos años atrás en 1.200 personas sobre 65 años, todas autovalentes, de la región del Maule. Incluimos 4 provincias, en cada una de ellas 2 comunas. Habían personas urbanas y rurales, habían más urbanos porque es más fácil acceder a ellos. Y observamos, en términos muy generales, lo planteo los resultados, alrededor del 20% de las personas frágiles en nuestra región, de las personas sobre 65 años. ¿Ya? Comento que en Santiago se hizo un estudio años anteriores por la doctora Cecilia Alvala, que ha trabajado mucho en tema de personas mayores, y encontró el orden del 15%. O sea, uno podría decir que en Chile es entre el 15 y el 20% de la población se presenta con fragilidad. Y observamos, entre otros elementos, sin entrar en los detalles, que uno podría decir es obvio, a mayor edad hay más frágiles, se presenta más en mujeres, el porcentaje de frágiles es más en mujeres. La verdad es que porque esto se hizo en consultorios bueno, lo que llaman CEFAN, personas que van a los CEFAN, y también en grupos de personas mayores asociados a CENAMA. Y bueno, tanto en los consultorios como en los grupos de personas mayores participan mujeres. Por tanto, este estudio, del orden del, creo que fue como el 60% de los integrantes del estudio, de los sujetos del estudio, fueron mujeres, ¿ya? Pero aún así, usando estadística, las mujeres son a la misma edad que los hombres más frágiles, ¿ya? Y habían otros motivos que se asociaban también a fragilidad, que en parte ya los comenté anteriormente. O sea, en otras palabras, desde el punto de vista de la fragilidad al menos, no somos muy distintos a otros países. La relación entre el síndrome de fragilidad y las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué hay de parecido, qué hay de no de semejanza? ¿Qué relación tienen entre ellos? Primera cosa, hicimos un estudio ya un poco antes que el estudio anterior que les mencioné, en 1.000 personas,
entre todas adultas, pero incluía desde adultos jóvenes de 18 a 74 años, para saber qué factores de riesgo cardiovascular tenían. Y cuando digo riesgo cardiovascular, fundamentalmente me refiero a las patologías más graves de lo cardiovascular, es decir, posibilidad de desarrollar infarto o miocardio y enfermedad trombótica, fundamentalmente cerebrovascular, que explican el 30% de las muertes en el mundo. Y ustedes pueden ver que el aumento de la presión arterial está en casi el 40%, aproximadamente el mismo porcentaje, personas que tienen el colesterol aumentado. La glicemia, el azúcar en la sangre aumentada, es del orden del 20, casi 30%, casi el 40% fuma, y estos dos factores que aparecen en un alto porcentaje acá, entre el 70 y el 90, 70 y 80%, como es el sedentarismo, que favorece, por cierto, el sobrepeso y la obesidad, y estas favorecen, por su parte, ambas, favorecen el aumento de la presión arterial, aumento del colesterol y aumento de la glucosa. Si a eso se suma el tabaco, la verdad que el panorama es muy promisorio para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Esto es del mismo estudio y lo que muestra es, está encerrado en rojo, cómo a medida que va aumentando la edad, aumenta la coexistencia de al menos dos factores. Ustedes pueden ver, comparemos este grupo con este grupo, vemos que al menos dos factores van claramente aumentando en el tiempo. ¿Ya? Algo sobre las trombosis. Ya estamos relacionando trombosis de tipo arterial o venosa, si bien es cierto lo cardiovascular es más arterial que venoso, pero en los últimos tiempos la verdad es que desde el punto de vista fisiopatológico, es decir, las células y moléculas que participan, se va viendo que son relativamente parecidas. Ustedes pueden ver ahí las trombosis arteriales más clásicas, que ya las acabo de mencionar, ¿verdad? Y la trombosis venosa profunda, ¿ya? Que ocurre fundamentalmente en los miembros inferiores y que tiene como complicación mayor cuando algún trombo de alguna de las piernas, donde esté el trombo, se libera, se suelta de allí y va a los pulmones y genera un tromboembolismo pulmonar que de riesgo vital. En esta tabla ustedes pueden ver en rojo los factores de riesgo que son más bien de trombosis arteriales, como esos que recién acabo de mencionar. ¿Ya? Por otro lado, hay factores de riesgo que favorecen más, solo favorecen más la trombosis de tipo venosa. No me voy a detener allí. Quiero plantear, y lo tengo en un recuadro acá, que como la edad, o sea, claramente a medida que aumentamos en edad, ya hay más trombosis arterial, más trombosis venosa. Es decir, la edad es un factor de riesgo de trombosis tanto arterial como venosa. Y a propósito de trombosis, ya cerca de antes del 1900, el doctor Virchow estableció esta llamada tríada de Virchow, en la cual él llegó a establecer que cuando había daño en el vaso sanguíneo, en la parte interior del vaso sanguíneo, es decir, el endotelio, que yo ya estaba puesto en el título de la presentación, cuando la sangre circula más lentamente, no voy a entrar en ese detalle, pero cuando circula más lentamente, cuando hay un éstasis venoso, es decir, la sangre tiende a quedarse en un cierto lugar, fundamentalmente a nivel de miembros inferiores, y por otro lado, cuando hay alguna alteración en proteínas o células que tienen que ver con la coagulación, se favorece la trombosis. ¿Ya? Y aquí aparecen estos dos elementos que forman parte del proyecto, el endotelio y las plaquetas. Y sin entrar en los detalles, solo quiero destacar que esta imagen que está acá es normal. El endotelio está sano, está normal, y por lo tanto aquí las plaquetas circulan. Cual carretera sea ese endotelio, no se detienen.
¿ya? Una carretera de alta velocidad. Pero cuando el endotelio está alterado, ¿ya? Lo que ocurre es que este vehículo, que son las plaquetas, tienden a detenerse, tienden a adherirse a ese endotelio, y en la medida que se adhieren se empiezan a generar una serie de alteraciones que no voy a detallar porque no corresponde en este momento, pero créanme que se generan una serie de procesos que implican todo un proceso inflamatorio, ¿ya? Y por lo tanto se altera más el endotelio y se va generando allí un proceso que finalmente puede generar un trombo. Lo que aquí se muestra ya va mostrando ahora la relación entre fragilidad y riesgo cardiovascular. Ustedes pueden ver que si hay pocos factores de riesgo cardiovascular, como esos que nombramos, ¿verdad? Hipertensión, diabetes, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, ¿ya? Si hay pocos, la verdad es que no hay relación entre fragilidad o frágil o no frágil. Pero cuando ya se juntan varios factores de riesgo, los que son frágiles tienen más posibilidades de asociarse con patología cardiovascular. Este otro claramente ya muestra eventos cardiovasculares, no solo factores de riesgo cardiovascular. Aquí se muestran 3 estudios, este grupo, este y este. Y en los 3 estudios, que son independientes, los frágiles están en azul. Los frágiles tienen más eventos cardiovasculares, particularmente en este caso fueron infartos agudos de miocardio. O sea, las personas mayores frágiles tienen más posibilidades de desarrollar trombosis arteriales en este caso, ¿ya? Pero no descarto porque el enfoque aquí son trombosis arteriales, pero no descartable la trombosis de tipo venosa. Entonces, la relación entre enfermedad cardiovascular y fragilidad existe. Algunos elementos que nosotros observamos en un estudio relativamente reciente y que voy a mencionar algunos resultados posteriores en forma global, sí. Observamos que había esta relación que antes mencioné, también la observamos en el Maule. Es decir, esta relación entre fragilidad y factores de riesgo cardiovascular y la relación entre fragilidad y enfermedad coronaria. Por otro lado, sin entrar en los detalles y planteado en términos muy, muy generales, si en los adultos el ámbito, hay elementos, en otras palabras, la lectura de la pregunta sería, en los adultos existen elementos de la hemostasia, es decir, de elementos que tienden la hemostasia tiene que ver con lo siguiente, en términos de normalidad, ¿ya? Si uno se cortara si hiciera una herida aquí con un cuchillo, al estar cocinando, lo que sea, se hace un corte pequeño, por cierto, va a salir sangre, pero si uno se lava allí, ¿verdad? Y después se presiona, dentro de los próximos 15 minutos ya no va a sangrar, ¿ya? Eso es lo normal. Pero los mismos elementos que actúan ahí para detener ese sangramiento, en otras condiciones, eso favorece la trombosis, ¿ya? Son los mismos actores, las mismas moléculas, las mismas células, pero vamos a observar lo siguiente, que un adulto joven tiene una cierta cantidad de factores de la coagulación. Los adultos mayores tienen más, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos, algunos de los factores. Por otro lado, cuando se forma aquí un coágulo, después que la costrita esa después desaparece, ¿verdad? ¿Ya? Pues bien, eso que es normal para hacer desaparecer ese coagulito que se formó allí, ya el fenómeno es más lento cuando está en los adultos mayores. Por lo tanto, la posibilidad de desarmar un coágulo que se forme en alguna parte del cuerpo es más lento el proceso normal en las personas mayores. Y por otro lado, ya les mencionaba que aquí en este proceso participaban moléculas y células. Bueno, la célula principal que participa ahí son las plaquetas, pero cuando ocurre eso adentro del organismo, las plaquetas tienen un cierto nivel de función, ¿ya? Pero los adultos mayores funcionan más. Y eso, desde el punto de vista de trombosis, no es adecuado,
porque significa que hay más posibilidades de desarrollar trombosis. Por lo tanto, proteínas de la coagulación, proteínas que desarman el coágulo y la función de las plaquetas alteradas, todos esos son factores de riesgo en las personas mayores comparado con una persona de 30 años, para poner un ejemplo comparativo cualquiera. Bien, ahora les cuento sobre el proyecto propiamente tal. ¿Ya? El proyecto Fondesit, de tipo regular se le llama, 2021. Ya les decía que este proyecto estudia el endotelio, estudia las plaquetas en personas mayores frágiles versus un grupo de personas mayores no frágiles. La idea es llegar a tener dos grupos de personas que claramente son diferentes en cuanto a su fragilidad. Unos frágiles y otros no frágiles. Y a esos grupos preseleccionados ya después de lo que yo les voy a contar, se le van a hacer ciertos estudios. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito? Vamos a aplicar dos escalas de fragilidad. Una clásica, que es la de Freud, ya que nosotros ya la hemos aplicado en otros estudios, y la FTS-5. Esta es una escala que nunca se ha aplicado en Chile. Primera vez que se va a aplicar. Esta fue creada en Europa por un grupo liderado por el doctor Francisco García de Toledo, junto con otro de Madrid, y un grupo de trabajo. ¿Ya? Pues bien, a los dos líderes de este grupo de investigación, afortunadamente les conocemos, con uno de ellos somos amigos, y nos ha proporcionado esta herramienta que está siendo utilizada en Europa y que por primera vez la va a usar en Chile, no solo en Chile, en el Maule por primera vez. ¿Ya? Y por lo tanto es una tremenda oportunidad para evaluar esta herramienta o este instrumento que es clásico, el de Freud, con uno nuevo. Este instrumento y este 5 significa que son 5 criterios. Este también utiliza 5 criterios. Solo hay 2 criterios que son comunes para ambas herramientas y los otros 3 son distintos. El FTS partió con 12 criterios y existe el criterio de 12, pero claramente hay que tratar de los instrumentos hacerlos lo más simples posible y haciendo todos los estudios estadísticos que corresponden, se llegó a establecer cuáles son los 5 criterios que sí permiten discriminar en un continuo el nivel de fragilidad, a diferencia del de Freud que los distingue en frágiles, prefrágiles y no frágiles. El de FTS-5 es todo un continuo en un cierto score, una cierta numeración. Pues bien, clasificados ya las personas en frágiles y no frágiles, vamos a estudiar biomarcadores. El propósito es llegar a establecer, aparte de los criterios que ya se conocen, idealmente tomar una muestra de sangre y decir, sí, la molécula X está más alta y por lo tanto sobre ese nivel la persona es frágil. ¿Ya? Eso se anda buscando y nosotros vamos a intentar colaborar en ese sentido. ¿Ya? Y por otro lado, también vamos a estudiar a propósito de endotelio en frágiles, a propósito de plaquetas en frágiles y comparándolo con los no frágiles, qué factores de riesgo adicionales a los que se conocen podrían existir en los frágiles para desarrollar trombosis. Este es un proyecto que está aprobado por el Comité Ético Científico de la Universidad de Talca con un consentimiento informado, está también aprobado por el Comité de Bioseguridad, está aprobado por la Coordinadora Regional de Senama y también por la Dirección Comunal de Salud. Tiene todas las aprobaciones que se le exigen a un proyecto de este tipo. El equipo de trabajo está formado por quien habla, por un director alterno, doctor Fuente, co-investigadores, doctor Alarcón, doctor Marín, doctora Sáez, el doctor Marín es un geriatra, y todo un equipo de trabajo también que va a participar en la logística del proyecto. Este proyecto tiene 2 etapas. La etapa 1, que es más masiva, y la etapa 2, que es más restringida, ¿ya? En el número de personas. La etapa 1
vamos a incluir, y este video que estoy grabando tiene ese propósito, invitar a personas mayores de los clubes de personas mayores de Senama, y de las viviendas tuteladas también de Senama, y de adultos, de personas mayores de los CEFAM de Talca. Ya hemos tenido algunos contactos por allí, a participar de este estudio, ¿ya? Esta etapa comienza al inicio de junio, pero estamos en la etapa de ir tomando contacto con personas mayores que se interesen, de tal forma de agendar el proceso. Como ya les comentaba, vamos a aplicar dos escalas de fragilidad, la de Fried y la FTS-5, y vamos a llegar a establecer quiénes son frágiles y quiénes son no frágiles. Adicionalmente, inmediatamente después de aplicada la encuesta, la escala de fragilidad, a cada persona se le va a aplicar una encuesta breve. El proceso completo, la escala más la encuesta, tiene una duración aproximada de 40 minutos. Minutos más, minutos menos, va a depender de cada persona en su momento. La escala, el fenotipo de Fried, que ya en parte lo comenté, pero solo destaco algunos elementos. Por ejemplo, para medir la velocidad al caminar, en 3 metros. ¿Cuánto tiempo se demora en recorrer 3 metros? El tema de si tiene debilidad o no, se refiriéndose a la fuerza. Se usa un dinamómetro como este que está acá, en la mano más funcional que tenga. La pérdida de peso se pregunta, y los datos que estén registrados en CEFAM y en otros grupos. Respecto a sensación de agotamiento y actividad física, esas son preguntas específicas que se realizan. Esto todo va a ir siendo registrado en una tabla. Existe una plataforma ya asociada a una nube digital donde se van a ir incorporando los datos. 4 profesionales van a estar trabajando en la aplicación de las escalas y la encuesta. Y la escala FTS-5, que también tiene 5 criterios, igual que la de Fried, pero solamente 2 son comunes. ¿Y cuáles son comunes? La velocidad de marcha y la fuerza de presión. Es decir, con el dinamómetro, cuánta fuerza tiene para aplicar en ese dinamómetro, y la velocidad de la marcha en 3 metros. Las que son distintas es una encuesta que se llama PASE, que viene de una expresión en inglés. Por otro lado, el test de Romberg, que básicamente tiene que ver con equilibrio. Como ustedes pueden ver ahí, se posicionan, se para en distintas formas, ubicando los pies, con apoyo del profesional. Y por otro lado, se mide el índice de masa corporal, es decir, la relación entre el peso y la talla. Por lo tanto, se le va a pesar y se le va a medir. Entonces tenemos 2 escalas, las 2 son aplicadas en secuencia. Por cierto, la velocidad de la marcha y la fuerza de presión se hace una sola vez. El sistema utiliza la información que ya está registrada. En la etapa 2, una vez que ya tenemos identificadas las personas frágiles y las personas no frágiles, ¿ya? Vamos a contactar a un grupo de personas frágiles y no frágiles del orden de 50 o un poco más en cada grupo, no menos de 50. ¿Ya? Y por lo tanto, en la primera etapa se les va a consultar si están dispuestos a participar de la segunda etapa. Solo ingresan al estudio quienes estén dispuestos a participar en el proyecto completo. ¿Ya? En la segunda etapa se les va a tomar una muestra de sangre previo acuerdo telefónico del lugar, la hora, etcétera, de donde se va a tomar la muestra de sangre. Tenemos logística para los traslados. Se van a ser trasladados en vehículos, ya sea que la muestra sea tomada en la Universidad de Talca, o que hay que trasladarlo a un consultorio o a otro lugar que se acuerde previamente con cada una de las personas mayores. Se va a contar con seguridad sanitaria, por cierto, mascarilla, alcohol gel, se cuidarán los distanciamientos sociales para que no se corra ningún riesgo.
Bueno, acercándome ya al final de esta grabación, les invito a cada uno de ustedes a participar de esta investigación. Algunos ya se han registrado a mi celular y le iremos contactando en las próximas 2 semanas. Nosotros, voy a expresarlo de esta manera, salimos a terreno a partir de la primera semana de junio. Por lo tanto, este tiempo que queda va a ser de ajustes logísticos para que todo resulte bien. Los resultados tienen el propósito último, ¿ya? Que no es el propósito intermedio del proyecto. El propósito último es avanzar a la mejor calidad de vida posible en las personas mayores. Estamos ya en un 17% de la población que tiene sobre 60 años. Hay una proyección a algunos años más, del orden de 2050 aproximadamente, que vamos a ser, la cuarta parte de la población va a ser adulta mayor. Por lo tanto, claramente hay que preocuparse del tema. Se tienen que preocupar del tema la OMS, la ONU, y cada país y cada comuna, cada alcalde tiene que preocuparse de este tema. ¿Ya? Por cierto, que este proyecto, en la medida que logremos un mayor conocimiento del síndrome de fragilidad y las moléculas, las células que participan, las asociaciones con trombosis, etcétera, van a favorecer la detección más rápida, más precoz posible del síndrome, de tal forma que se pueda intervenir intervenir para disminuir y no avanzar a la dependencia, porque ese es el punto. Si después de la fragilidad se pasa a la dependencia, entonces hay que frenar ese proceso y ojalá prevenir que ocurra, ¿ya? Ojalá prevenir que ocurra. Antes de pasar a esa última diapositiva, uno podría decirlo si ya se conocen ciertos elementos. Sí, efectivamente se conocen. Se sabe que en la medida que las personas se alimenten más saludablemente, en la medida que realicen actividad física, en la medida que tengan redes sociales y que tengan un sentido de por qué vivir, se envejece mejor. Eso está establecido, ¿ya? Pero se requiere avanzar aún más en las evidencias para que, en definitiva, los estados de los distintos países se preocupen por entregar la mejor calidad de vida posible a las personas mayores. Finalmente, les invito a contactarse a este WhatsApp o a mi correo electrónico si están dispuestos a participar de este proyecto en su etapa 1 y eventualmente también si son seleccionados en la etapa 2. Bien, muchas gracias. Hasta pronto, que estén muy bien.